artrópodos, que si bien desde el punto de vista biológico tienen diferencias con los parásitos propiamente dichos, desde el punto de vista funcional o de las asociaciones biológicas que hacen con los diferentes seres superiores, establecen relaciones de parasitismo. Por eso se estudian dentro de las parasitosis, si bien no son parásitos propiamente dichos. Vamos a estudiar no todos los artrópodos, pero sí aquellos que establecen con el ser humano una relación parasitaria. Y ya sea que le causan enfermedad de manera directa o le transmiten distintos agentes que son a su vez agentes etiológicos de distintas enfermedades. Por ejemplo, los mosquitos, que son transmisores de dengue, ¿sí? De virus dengue. Bien. Bueno, eso vamos a ver en las próximas 4 o 6 clases, ¿sí? Y también vamos a tener una actividad, una clase para ver cómo el ambiente se relaciona con las enfermedades humanas y cómo tracciona también algunas patologías. Y después nos queda inmuno, nos quedan 4 clases de inmuno, y con eso damos por finalizada la cursada de esta primera etapa del año. Quería esperar un segundito si alguno más quería sumarse. Seguramente lo has comentado, pero yo me tuve que ir a buscar unas cosas. Un abrigo, en realidad. Está fresquito hoy. Está fresquito, sí. Pero bueno, es importante que vayan llevando la materia, si no están embromados, ¿no? ¿Cómo van con los prácticos? Pulgar arriba, más o menos. De mi parte, bien, profe. Bien. Acá gran parte del secreto de poder llevar bien esta materia es llevarla al día, porque no es difícil, pero es larga. Y tiene, bueno, una complejidad que, bueno, va siendo variable a lo largo de la materia. Entonces, si no la, digamos, tenemos por un lado que entender procesos, como por ejemplo el diagnóstico microbiológico, y por otro lado tenemos que aprender nombres, que si bien nosotros no pedimos una gran cantidad de nombres, la verdad es que de los microorganismos más frecuentes tenemos que saber cómo se llaman y mínimamente qué patologías producen, ¿sí? Hay otro montón de cosas que tienen los microorganismos que nosotros no le damos tanta importancia porque entendemos que son patrimonio del microbiólogo y no del médico general. Por ejemplo, la identificación bioquímica de los microorganismos, si es catalasa positiva, oxidasa negativa, si es, no sé, eso nosotros no le damos tanta importancia, ¿sí? Porque priorizamos otros contenidos. Pero a la hora de rendir un examen final, tienen que poder pronunciar el nombre de los microorganismos, de mínima, ¿sí? Porque está bien, sí, son difíciles, uno se confunde, pero es parte del vocabulario específico. Y después quedamos muy mal cuando ya somos profesionales y pedimos una interconsulta o hablamos con el paciente y no sabemos cómo se llama el bicho del cual estamos hablando. Entonces, o al estreptococo le decimos estafilococo o cosas así, y bueno, no corresponde, lo tenemos que poder resolver. Es así, Romina, es como algo complejo porque son denominaciones nuevas y bueno, las tienen que llevar de a poco, porque no, desde flora normal hasta ahora vamos a ver, hemos visto los hongos, ahora vamos a ver parasitología, bueno, son todos nombres nuevos. No hay otra. Sí.
Y es importante, como dice, se imagina la comunicación entre microbiólogo y médico, ¿cómo se haría? La interpretación, los resultados. Bien. Vámonos ahora. Bueno, sí, ya vamos a empezar. Y les pido, si tienen alguna pregunta, yo no puedo escucharlas, así que, perdón, no puedo verlas, así que les voy a pedir que las abran el micrófono o las escriban y el profe me las transmite. Bien, ahí ustedes pueden ver la pantalla y pueden ver el cambio de diapo. Sí, Romina. Bien, perfecto. Bueno, como les decía, vamos a empezar a ver en esta nueva etapa, vamos a empezar a estudiar la parasitología médica, que es una rama de la medicina que va a estudiar aquellos microorganismos que establecen con el ser humano una relación parasitaria, es decir, que viven a expensas de. Esto va a incluir el estudio de los protozoarios, de los helmintos y de los artrópodos. Ya vimos los hongos y sabemos que algunos hongos, si bien los hongos en general tienen una vida saprofítica, donde viven en la naturaleza y son independientes, son seres heterótrofos independientes, a veces pueden colonizar un ser vivo de mayor desarrollo biológico, ya sea un vegetal o un animal, dentro de los cuales nos incluimos, y causan enfermedad porque establecen con este ser vivo, una relación parasitaria. ¿A qué denominamos parásito? A todo aquel que está cerca de su sitio de alimento y deriva de un ser vivo más organizado biológicamente, deriva alimento y deriva un lugar donde vivir, digamos, vive a expensas de un ser superior más desarrollado. Acá el punto crucial es que tiene que ser un ser vivo de diferente especie, ¿bien? Si no, no se considera una relación parasitaria. Es decir, que el parasitismo no es un microorganismo, o sea, el parásito puede ser un microorganismo en particular, pero el parasitismo es un modo de vida. Entonces ese es un primer concepto que tenemos que tener claro. Bien mirado, los virus, por ejemplo, también establecen una relación de parasitismo con la célula hospedera, porque de hecho no pueden reproducirse por sí mismos, necesitan colonizar otro ser vivo. Y acá empezamos a hablar un poquito de las asociaciones biológicas. ¿Sí? Las asociaciones biológicas son las relaciones que se establecen entre seres vivos de diferentes especies o de la misma especie. Cuando son seres vivos de la misma especie, establecemos que pueden organizarse en sociedades o en colonias. Las sociedades, por ejemplo la sociedad humana, tiene como característica que todos los integrantes tienen más o menos la misma morfología, ¿sí? La misma forma, y ninguno tiene una preponderancia por sobre el otro, ¿bien? A diferencia de las colonias, donde los seres vivos que se establecen, por ejemplo, las colonias de hormigas o las colonias de abejas, de avispas, los artrópodos se organizan mucho en colonias, sobre todo los insectos. Hay una diferencia morfológica marcada entre el macho y la hembra, o entre agentes que ocupan distintos roles dentro de esa colonia. Por ejemplo, la abeja reina es notoriamente más grande que las abejas obreras, ¿bien? O tienen una morfología que permite diferenciarla a simple vista de las ninfas o de los zánganos, ¿sí? de los machos de la colonia. ¿Bien? Entonces, esa es la diferencia entre una colonia y una sociedad. En cambio, nosotros hay gran diferencia en morfológica, digamos, por supuesto sí, tenemos diferentes sexos biológicos, pero si uno mira a una persona sin conocerla,
no sabes a simple vista qué rol ocupa en la sociedad. ¿Bien? Entonces, esas son las asociaciones que se establecen entre individuos de la misma especie. A veces se establecen relaciones entre individuos de diferentes especies. Esto se llama asociaciones anisoespecíficas o heteroespecíficas. Y según el grado de dependencia, de interdependencia que haya entre los agentes, va a recibir diferentes denominaciones. Por ejemplo, el mutualismo es la asociación donde las dos partes se benefician, ¿sí? Donde las dos partes tienen un beneficio. Por ejemplo, este es el ejemplo acá que tenemos del pez payaso y la anémona de mar. ¿Bien? ¿Se acuerdan de la película Nemo? Bueno, esto es un mutualismo, las dos partes se benefician, porque el pez payaso tiene un lugar donde vivir y a su vez mantiene limpia la anémona de mar, porque va comiendo las distintas amebas y mantiene limpio el lugar. Entonces ahí las dos partes se benefician. El comensalismo es otro ejemplo de mutualismo, puede ser, y creo que es el ejemplo más acabado de mutualismo, la microbiota del ser humano, ¿sí? La microbiota está formada por miles de bacterias de diferentes especies que han ido coevolucionando con el ser humano y se han adaptado perfectamente a nosotros como nicho ecológico, de modo que no pueden vivir fuera del ser humano. Y por otro lado, para nosotros también es para nosotros también es una especie de... a nosotros también nos beneficia, eso quiero decir, a nosotros también nos beneficia porque participan en los procesos de digestión, de inmunidad, de desarrollo. Entonces, las dos nos beneficiamos, y es más, les diría que más que mutualismo, estamos parados en el otro extremo, que es la simbiosis. Porque no podemos vivir separados. Es decir, sería para un ser humano muy difícil sobrevivir si no tuviera microbiota, y para los microorganismos que integran esa microbiota, que están adaptados a este nicho, tampoco sería viable la supervivencia fuera en otro espacio. ¿Bien? Entonces, la simbiosis tiene esa característica. Si esto fuera un abanico, estaría en el otro extremo. Ambas especies se benefician, pero no pueden vivir de manera separada. El comensalismo es un ejemplo de relación que se establece cuando el agente, el microorganismo, se acerca al hospedador para alimentarse, ¿sí? Es un comensal. Viene, se alimenta, viene el mosquito, te pica y se va. El resto del tiempo tiene una vida independiente, pero viene a comer, por lo tanto es un comensal, se alimenta a expensas del ser superior. Cuando yo hablo de ser superior, hablo de que tiene un grado biológico de mayor desarrollo, ¿no? No quiero decir que seamos mejores que otras especies. El inquilinismo, este ejemplo que ustedes ven acá, donde un cangrejo usa una concha de caracol vacía, de estrella de mar vacía, que ya no está habitada, la usa como vivienda. ¿Bien? Vive un microorganismo dentro de otro, pero no deriva alimento de él, ni tampoco le produce ningún daño, ¿no? Simplemente que utiliza esa estructura como vivienda. Y el parasitismo, que es la asociación que nos involucra, que nos lleva hoy a la clase, es la relación donde el ser humano de menor desarrollo, el ser vivo de menor desarrollo, deriva vivienda y alimento del agente más desarrollado, pero sí le produce un daño. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Y por qué está derivando alimento permanentemente y también vivienda? Y eso siempre produce cierto grado de inflamación en el huésped. En el parasitismo se beneficia solo el parásito, ¿sí? No hay ningún beneficio para el hospedador. Y la mayoría de las veces hay cierto nivel de daño.
Y acá sucede algo curioso, ¿no? A lo largo de la evolución, los parásitos han ido limitando su capacidad de daño, porque si ellos producen un daño tal que matan al hospedador, se quedan sin vivienda y sin alimento. Entonces tienen que moderar su potencial de daño para lograr su objetivo, que es sobrevivir y reproducirse. El objetivo de los parásitos no es matar al huésped, es sobrevivir. ¿Bien? Entonces ellos pueden sobrevivir y reproducirse sin generar demasiada respuesta inmune, sin generar demasiada respuesta inflamatoria en el hospedador. Entonces, si bien causan infecciones en el ser humano con muchísima frecuencia, la mayor parte de las veces pasan desapercibidos. ¿Sí? Porque han aprendido en su evolución a ser discretos para poder sobrevivir. ¿Bien? Y a ser discretos, por supuesto, también ante el sistema inmune. Bien, estamos hasta acá. ¿Se va entendiendo por dónde viene? Sí, profesora. Una pregunta que nos hacemos siempre es si todos los parásitos se comportan igual. Y bueno, hay parásitos que pueden vivir afuera del organismo y se consideran ectoparásitos, por ejemplo, los piojos, ¿sí? Los piojos del Pediculus humanus variedad capitis, conocido como piojo, todos alguna vez lo hemos tenido o lo hemos padecido. Son en realidad artrópodos del grupo de los insectos, que son anopluros, que establecen con el ser humano una relación de parasitismo y viven en la parte externa del organismo. Entonces se consideran ectoparásitos. ¿Esto saben lo que es? ¿Saben qué insecto es? Esto es una vinchuca, ¿sí? Que es vinchuca o su nombre científico es triatominio. Triatominios son vectores biológicos del Trypanosoma cruzi, que es el agente biológico de la enfermedad de Chagas. O sea, las vinchucas son los transmisores de la tripanosomiasis, ¿sí? Conocida como enfermedad de Chagas. Estos son también ectoparásitos, ¿sí? Establecen una relación de parasitismo, son en realidad comensales porque vienen a alimentarse y después se retiran, o llamados también ectoparásitos temporarios, ¿sí? En cambio, los piojos, el Pediculus humanus, es un ectoparásito permanente, ¿sí? Los piojos no pueden sobrevivir fuera del cuero cabelludo más de 24 horas. Es decir, necesitan el hospedador para llevar adelante su supervivencia, para lograr su supervivencia. En cambio, la vinchuca tiene una vida libre, ¿sí? Se acerca a un ser vivo, a un mamífero, solo para alimentarse. Y se puede alimentar del ser humano, se puede alimentar de un perro, de un gato, de una gallina, ¿sí? No hace diferencias en ese sentido. Entonces es un ectoparásito temporario, ¿sí? Viene, se alimenta y se va. Después tenemos también endoparásitos, es decir, parásitos que van a vivir adentro del organismo. Por ejemplo, este que ustedes están viendo acá, que es una microfotografía electrónica de una giardia, que parece así un bichito muy simpático, que está cruzado de manos, tiene muchos flagelos la giardia, entonces por eso se la ve con esta morfología. Y habita la mucosa intestinal. Los parásitos también pueden ser, según su clasificación, absolutos, facultativos o accidentales. Y absolutos es que no tienen una forma de vida que no sea la parasitaria. Facultativo es que pueden tener vida libre o pueden ser parásitos. Y accidentales es que generalmente tienen una vida en el medio externo y accidentalmente parasitan el ser humano, ¿sí? Como puede suceder con algunos hongos, por ejemplo, que generalmente viven muy bien en el ambiente, con su vida saprofítica, y accidentalmente alguna espora puede llegar a un alveolo y parasitar el ser humano. Bueno, si estamos hasta acá,
¿sí? Vamos a ver ahora cuáles son las generalidades de estos protozoarios y helmintos, ¿sí? Cuáles son las características principales de los protozoarios y los helmintos. Esta primera parte del año, diría yo, a veces es un poco tediosa porque uno dice, oh, ¿para qué tengo que saber todas estas cosas? Pero son conceptos que vamos a aplicar en la segunda mitad del año. Y en la segunda mitad del año, cuando empecemos a estudiar las parasitosis propiamente dichas, es decir, las enfermedades que estos parásitos producen, yo necesito que ustedes entiendan cuáles son las características que tiene un protozoario, qué características tiene un helminto, si este helminto es un platelminto o es un nematode y por qué, cuáles son las diferencias biológicas que tienen, ¿bien? Qué tipo de enfermedad van a producir, ¿bien? Entonces, la información que podamos absorber o que podamos desarrollar en estas clases de la primera etapa, las vamos a aplicar durante el segundo cuatrimestre. Entonces, teniendo en cuenta la taxonomía general, tenemos que los parásitos propiamente dichos están representados por los protozoarios y por los helmintos, ¿sí? Los protozoarios se caracterizan por ser seres vivos unicelulares, ¿sí? Están formados por una célula que es el concepto mínimo que puede tener vida libre. Es decir, es una célula que puede ser biológicamente independiente, porque puede vivir, se puede reproducir y puede infectar. Según sus medios de locomoción, se van a clasificar en 4 grandes grupos. Bien, los que tienen flagelos, los que tienen cilias, los que tienen pseudópodos y los que carecen de medios de locomoción. ¿Sí? Ahí los vamos a ver de nuevo con más detalle. Los helmintos son microorganismos pluricelulares, es decir, están formados por diferentes células que se organizan formando un ser vivo de mayor complejidad, que puede ser cilíndrico, en el caso de los nematelmintos o nematodes, o puede ser aplanado, como es el caso de los platelmintos. Los artrópodos pertenecen en realidad al reino animal, ¿sí? Pero, digamos, no son parásitos propiamente dichos, pero como hablábamos antes, establecen con el ser humano una relación parasitaria. Por eso los vemos también. El grupo de los artrópodos se clasifica en 3 grandes grupos, ¿no? El grupo de los insectos, el grupo de los arácnidos y el grupo de los crustáceos. Vamos a ver primero los protozoarios. Y esto que ustedes ven acá es un gráfico, un bosquejo de una giardia, y lo elegí porque es uno de los protozoarios donde se ve con más claridad las 2 formas biológicas que puede adoptar, ¿sí? Que es la forma de trofozoito y la forma de quista. Esto que ustedes ven acá, que parecen unos ojitos, son los núcleos de la célula. Los protozoarios habíamos dicho recién que son seres vivos unicelulares, la unidad funcional más pequeña capaz de tener vida libre. Como tal, tienen la capacidad de alimentarse, de reproducirse, de infectar y por supuesto también, como todo ser vivo, en algún momento van a morir. Tienen como 2 formas polares, ¿sí? La forma de trofozoito, que es la forma vegetativa o la forma vital, esta que ustedes ven acá, y la morfología del trofozoito va a depender de la especie de parásito de la cual estemos hablando. Y es la forma en la que este ser vivo se alimenta y se reproduce. ¿Cuál es la limitación que tienen los trofozoitos? Son muy lábiles a temperatura ambiente, ¿sí? Porque tienen una membrana celular muy finita, entonces no sobreviven a las condiciones ambientales externas. Cuando un parásito tiene que abandonar su hospedador,
porque se quedó sin alimento o porque hay una respuesta inmune o farmacológica que lo obliga a irse y tiene que salir al medio externo, adopta la forma de quiste. ¿Sí? El quiste tiene una doble membrana que es muchísimo más gruesa y le asegura la supervivencia en el medio externo durante meses. ¿Sí? El quiste de Giardia puede sobrevivir meses en el medio externo. El ooquiste de Toxoplasma sobrevive casi 2 años en la tierra. ¿Sí? En el medio llueve, hace calor, hay humedad, está seco y el quiste sobrevive igualmente. O sea, el quiste es la forma de resistencia que tiene el parásito. Cuando está bajo esa forma de resistencia, mantiene su capacidad infectante, pero no se reproduce ni se alimenta. O sea, vive a expensas de gránulos de reserva energética. No tiene gran gasto energético en este momento porque está en una etapa quiescente, pero mantiene su capacidad infectante. Es decir, que si encuentra un nuevo hospedador para parasitar, va a volver a convertir a su forma vegetativa. Lo más parecido que yo encuentro a un quiste en otros reinos que les pueda servir como para hacer una analogía son las semillas. ¿Sí? Las semillas ustedes ven que no crecen, no se reproducen. Sin embargo, cuando encuentran un sustrato, vuelven a brotar. ¿Bien? Entonces, las semillas, las esporas de los hongos, los quistes de los protozoarios, si bien no son lo mismo, tienen una función biológica similar. Estos trofozoitos y estos quistes van a adoptar diferentes nomenclaturas, diferentes nombres, según el medio según el medio en el que estén, según la especie del microorganismo, según la forma de reproducción que tenga el parásito, pero básicamente son esas dos formas polares, ¿sí? O son un trofozoito o son un quiste. Puedes adoptar distintos nombres, pero son una cosa o son la otra. Habíamos dicho que los protozoarios se clasificaban según sus órganos de motilidad. Entonces tenemos un grupo que son los mastigopodarios o flagelados, que se caracterizan por tener un flagelo o varios flagelos, como es el caso de la Giardia, ¿sí? Otro grupo son los ciliados o infusorios, que como ustedes ven acá tienen un montón de pelitos que se denominan cilias. Los rizopodarios, como las amebas, tienen pseudópodos y los esporozoarios carecen de órganos de motilidad. Estas características morfológicas permiten agruparlos taxonómicamente. Y los agrupamos taxonómicamente en un cuadro similar a este, ¿no? Este es un cuadro simplificado, ¿no? Pero los podemos agrupar en estos grupos. Entonces tenemos que pertenecen al reino protista, al subreino protozoa, y después tenemos diferentes filum, ¿sí? Nosotros no les vamos a tomar, no les vamos a preguntar de qué filum, o sea, no le vamos a pedir la clasificación taxonómica del trypanosoma. Pero sí le vamos a preguntar qué características tiene el trypanosoma, que está acá, y ustedes van a tener que poder contarnos que es un protozoario, que pertenece al grupo de los mastigopodarios, por lo tanto tiene flagelos, tiene una reproducción asexuada y es intracelular. ¿Bien? Y es primo hermano de Leishmania, Tricomona y Giardia. ¿Por qué es importante esto? Porque estos microorganismos van a compartir características morfológicas y biológicas. Los que están dentro de un mismo grupo comparten ciertas características que permiten su identificación y que tienen injerencia en su fisiopatogenia. La fisiopatogenia que producen las enfermedades que producen en el organismo. Este cuadrito lo vamos a ver durante todo el año. ¿Y cuál es el objetivo? Que ustedes puedan ordenar los microorganismos, que puedan agruparlos y sepan que estos 4 microorganismos comparten estas características que nombramos recién. Otro ejemplo, el Balantidium coli
sabemos que es un protozoario que tiene locomoción por cilias, ¿sí? Entonces, un ciliofora y por lo tanto está dentro de este grupo. Las amebas, ¿sí?, tienen locomoción por pseudópodos, también son protistas, protozoarios, tienen locomoción por pseudópodos y se encuentran, por ejemplo, las amebas de vida libre o las amebas de vida libre hay varias especies, por ejemplo, no sé, la Burkholfieri, y las entamoebas pertenecen al mismo grupo, a la misma familia. Vamos a ver un poquito más en detalle cada uno de estos. Los mastigofodarios o flagelados van a utilizar flagelos, dijimos, como medio de locomoción. En algún momento de su evolución, el flagelo puede ser pequeño y puede ser intracelular, pero la mayor parte del tiempo, ya cuando el parásito necesita movilizarse y necesita invadir nuevas células, el flagelo va a estar libre, a veces formando parte de una membrana que va a ser móvil y le va a ayudar a la movilización, y a veces como flagelo libre. Dentro de este grupo están Trypanosoma, agente etiológico de la enfermedad de Chagas, Leishmania, agente etiológico de la leishmaniasis, Tricomona, que es agente de tricomoniasis, que es una enfermedad de transmisión sexual, y Giardia, que es responsable de una de las enteroparasitosis más frecuentes en nuestro medio, es decir, invade, coloniza el intestino delgado y provoca un cuadro que se expresa clínicamente con diarrea. Este grupo de 4 microorganismos, tiene muchos más microorganismos, ¿no? Pero nosotros nos concentramos en estos, que son los que causan patología médica en el ser humano con mayor frecuencia. Entonces, estos 4 tienen 3 características, son 4 características si quieren. Son intracelulares, tienen flagelos como medio de locomoción, se van a reproducir por división binaria. ¿Sí? Van a tener una reproducción de tipo asexuada. Ya les voy a contar cómo es esto de la reproducción, pero recuerden que tienen una reproducción asexuada. Lo mismo los ciliados y las amebas. Los ciliados, las amebas, los que tienen locomoción por pseudópodos, y los flagelados, esos 3 grupos tienen reproducción asexuada. El otro grupo que vamos a ver es el grupo de los esporozoarios, es decir, de aquellos microorganismos que carecen de órganos de locomoción. En este grupo está Toxoplasma, agente etiológico de la toxoplasmosis, Plasmodium, agente etiológico del paludismo, una de las enfermedades parasitarias más importantes, que más patología, que más muertes causan en el mundo. Y tenemos también a Isospora, Cryptosporidium y Blastocystis, que son agentes responsables de enteroparasitosis. Estos microorganismos comparten algunas características. Por un lado, carecen de órganos de locomoción, como ya dijimos, son también intracelulares obligados, tienen una reproducción sumamente compleja, donde primero hacen una fase de reproducción asexuada y después generan células gametales, se diferencian en células gametales femeninas y masculinas, que se van a fusionar para formar un huevo o un cigoto. Entonces, tienen una fase de la reproducción que es asexuada, sin intercambio de material genético, y una fase de reproducción sexuada, que es esta que acabamos de nombrar. Y bueno, ustedes saben que la naturaleza es sabia, entonces a este grupo de microorganismos no les dio órganos de locomoción, pero le dio a cambio un complejo apical. Complejo apical es el superpoder que tiene este grupo de parásitos. Esto que ustedes ven en uno de los polos de la célula,
Esto es una microfotografía electrónica, pero acá tenemos un bosquejo y lo podemos ver a lo mejor con un poquito más de detalle. Esta estructura, esta diferenciación de las células se denomina complejo apical. Y está compuesto por un sistema muy complejo que tiene conos, que tiene un anillo polar, que tiene roctis, que tiene taxonemas, y bueno, tiene un montón de elementos cuya función es secretar enzimas líticas que van a ser responsables de perforar la célula hospedera para parasitarla. ¿Sí? Saben que las células de todos los mamíferos, de todos los seres vivos, el 80% del 80% de las células es agua. Bien, ustedes imagínense que tienen un globo lleno de agua. Si ustedes pinchan ese globo, el globo se va a reventar, la célula va a perder su contenido, el globo va a perder su contenido, eso va a disparar la apoptosis celular. ¿Bien? Entonces, el superpoder que tienen los esporozoarios es la capacidad de perforar la célula huésped sin romperla. ¿Sí? Tienen una habilidad casi mágica, ¿no? Y es lo que le ha permitido la supervivencia a los esporozoarios. Los esporozoarios pueden parasitar gran cantidad de células. ¿Sí? La gran parte de las células del organismo pueden ser parasitadas por los apicomplexas. Y van a tener esa característica. Gracias a su sistema apical van a sintetizar y excretar por los canales de excreción distintas enzimas proteolíticas que le van a permitir hacer un microporo en la célula hospedera, ingresar a la célula y volver a sellar esa pequeña incisión que hicieron. Entonces, no tendrán medio de locomoción, pero tienen a cambio este complejo apical. Entonces dijimos, los esporozoarios, que podían ser toxoplasma, plasmodium, isospora, cryptosporidium, blastocystis, todos estos comparten las características microbiológicas, se van a caracterizar por carecer de órganos de locomoción, tener a cambio un complejo apical y llevar adelante una reproducción muy compleja que consta de una parte inicial asexuada y es seguida de una reproducción sexuada que tiene una fase de gametogonia, donde se forman las células gametales, y una fase de esporogonia, donde se forma el cigoto o célula hija. Bueno, y acá vamos a hablar un poquitito de cómo es esta reproducción de la que hablábamos recién. La reproducción de los parásitos, de los protozoarios, perdón, puede ser básicamente de dos tipos: asexuada o sexuada. La reproducción asexuada tiene tres modelos. Puede ser por división binaria, que es este ejemplo que ustedes tienen acá, donde una célula original duplica el núcleo, divide el citoplasma y desarrolla dos células hijas. Puede ser por un proceso de endogénesis, donde la célula original divide el núcleo, genera un pequeño brote que inicialmente está unido a la célula madre y después se separa formando una célula hija y manteniendo la célula original. ¿Vieron cuando se olvidan una papa en el fondo de la heladera y le sale un brotecito? Si ustedes plantan ese brotecito, va a salir una papa nueva. Bueno, eso es un proceso de endogénesis, un proceso de brotación interna. Y finalmente, la otra forma de división, de reproducción parasitaria asexuada, es la esquizogonia. La esquizogonia es la fragmentación múltiple, ¿sí? Es una forma muy eficiente de reproducción donde una célula original divide el núcleo y divide después su citoplasma y forma 8 células hijas, ¿sí? Reparte como si fuera una pizza, ¿sí? Y reparte 8 porciones que van a representar 8 células hijas. Esta es la esquizogonia
es la forma de reproducción asexuada que precede la gametogonia y la esporogonia. Todos los parásitos que hacen reproducción sexuada, es decir, que hacen gametogonia y esporogonia, hacen previamente esquizogonia. ¿Sí? Es decir, los apicomplexa, los parásitos esporozoarios, esto que hablábamos recién, que carecían de medios de locomoción, pero que tenían complejo apical, se reproducen de esta manera. Hacen primero una esquizogonia y posteriormente hacen la reproducción sexuada. ¿Qué incluye la reproducción sexuada? Incluye una fase de gametogonia, donde se forman las células gametales, y una fase de esporogonia, donde se fragmenta el ooquiste en 2 o 4 células que se llaman esporozoitos. ¿Sí? El ooquiste es el producto de la unión, el ooquiste es el huevo, digamos, es el producto de la unión de las células gametales. Lo que encontremos dentro del ooquiste, los trofozoitos que estén dentro del ooquiste, se denominan esporozoitos porque se originaron de la esporogonia. ¿Bien? De ahí viene su nombre. ¿Estamos hasta acá? ¿Cómo vamos? Hasta acá venimos viendo los protozoarios. Bien, que son estos microorganismos unicelulares. ¿Alguna pregunta hasta acá? De mi parte no, profe, vamos bien. Bien, estas son características generales y estas grandes características las vamos a repetir durante todo el año, pero son 3 o 4 cosas que ustedes tienen que saber de estos microorganismos. ¿Sí? No les estamos pidiendo los nombres, o sea, los nombres difíciles se los van a tener que ir familiarizando y se los van a tener que ir aprendiendo. ¿Bien? Pero básicamente yo necesito que queden claros estos procesos biológicos. Yo después les voy a pasar esta presentación para que ustedes la tengan de apoyo cuando estudian y para que la puedan repasar. A partir de ahora vamos a ver los helmintos. Los helmintos también son parásitos, es decir, viven extensas de un ser más desarrollado, pero son pluricelulares. Helmintos es una palabra que, helmintos o vermes son sinónimos. ¿Sí? Los helmintos, la palabra helmintos viene del griego, que significa gusano, y la palabra verme viene del latín, ¿sí? Que también significa gusano, ¿sí? Y hace referencia a los vermis. ¿Sí? Estos son metazoarios, no son protistas. Son metazoarios porque tienen, porque son pluricelulares y pueden tener un cuerpo aplanado y por lo tanto recibir el nombre de platelmintos, como es este ejemplo, o pueden ser cilíndricos, ¿sí? Y cuando son cilíndricos reciben el nombre de nematodes. Los que son cilíndricos tienen una cavidad general en el interior que se llama celoma y van a alojar un aparato reproductor y un aparato digestivo. En general no tienen órganos circulatorios ni respiratorios, sino que toman el oxígeno a través de la membrana. Sí tienen aparatos de reproducción muy complejos, pero lo que tratan de resolver es la alimentación y la reproducción. Desde el punto de vista reproductivo, pueden desarrollar sexos separados, como es el caso de los nematodes, o pueden ser hermafroditas, ¿sí? Como es el caso de la mayoría de los platelmintos. Los hermafroditas son aquellos seres que tienen los órganos sexuales femeninos y masculinos dentro de la misma cavidad. Bien, es decir,
no podemos hablar de una diferenciación sexual, sino que tienen características de los dos géneros. No serían géneros, ¿no? De los dos, bueno, tienen características masculinas y femeninas dentro de la misma cavidad. Y tenemos también, por supuesto, nuestro cuadrito de taxonomía que nos va a acompañar también durante todo el año. ¿Por qué a mí me gusta este cuadro de taxonomía? Es un cuadro muy simplificado respecto a los cuadros que ustedes van a encontrar en la bibliografía. Pero funcionan como un mapa, ¿sí? Cuando ustedes le preguntan, bueno, a ver, por ejemplo, el Echinococcus granuloso, que es el agente etiológico de la hidatidosis. ¿Qué características tiene? Entonces vos decís, a ver, ¿dónde estaba el equinococo? Bueno, el equinococo estaba acá, ¿sí? Entonces yo sé que el equinococo pertenece al reino animal, ¿sí? Los protozoarios pertenecen al reino protista. Los metazoarios pertenecen al reino animal. Y dentro de este reino tenemos el filum de los platelmintos, que son aplanados, la superclase cestoda, que son segmentados. Estos son cestodes verdaderos, por lo tanto se denominan neucestodes. Y son ciclofilideros porque tienen ventosas como medio de fijación a la mucosa. Entonces, yo le pregunto del equinococo, ustedes van a saber que pertenece al reino animal, que es un gusano aplanado, segmentado, que vive dentro, un segmentado que es hermafrodita y que se fija a la mucosa por ventosas. ¿Bien? ¿Qué otros parásitos tienen esta característica? Las tenias, Hymenelepis nana, Hymenelepis diminuta, Dipylidium, Caninum y las tenias Solium y Saginata. Vamos a ir viendo las características que tiene cada grupo, pero sepan que esto funciona como un mapa, como un índice. ¿Vieron cuando ustedes tienen el índice de los libros que dicen, ay, a ver, ¿en qué parte del libro habla de X tema? Bueno, lo busco en el índice. Esto es como el índice. ¿A dónde tengo que buscar en la taxonomía biológica? ¿A dónde tengo que buscar a la tenia? ¿A dónde tengo que buscar a las caris? ¿Bien? Entonces eso me permite agruparlos, ¿sí? Agrupar los microorganismos que tienen características similares y aprender, identificar cuáles son las características generales de ese grupo. Los platelmintos habíamos dicho que eran parásitos pluricelulares que eran aplanados, ¿sí? Tienen el cuerpo aplanado y pueden ser segmentados, como es el caso de los cestodes, ¿sí? Que es esto que ustedes ven acá, o pueden ser indivisos, como es el caso de los trematodes. Estos cestodes, vieron que acá tiene como pliegues, ¿sí? Cada uno de estos pliegues o metámeras, que se denominan proglótides, tiene en su interior los caracteres sexuales masculinos y femeninos y se comportan como úteros ambulantes, ¿sí? Se generan las células gametales, se fusionan y comienzan a formar huevos que maduran dentro del interior de la proglótide. Cada proglótide puede tener cientos de huevos y cuando los huevos están maduros, la proglótide se desprende del cuerpo de la tenia, del cuerpo del cestode, y sale al medio externo, cargado de huevos que contaminan el medio externo. Entonces, así funcionan los platelmintos cestodes. Hay otros platelmintos que son indivisos, es decir, no tienen esta subdivisión en su cuerpo, son un solo microorganismo. Bien, y estos se denominan trematodes. Tanto los cestodes como los trematodes
son hermafroditas, ¿sí? Tienen el mismo tipo de reproducción. Y tienen la característica de que cumplen su ciclo vital en 2 o más hospedadores. Van a poner huevos que van a embrionar en el medio externo, es decir, que se van a terminar de desarrollar en el medio externo. Van a tener un aparato reproductor sumamente desarrollado, como estuvimos hablando recién, pero no tienen aparato circulatorio ni aparato digestivo. Como no tienen aparato digestivo, no tienen una boca, un intestino, un ano, eso no significa que no se alimenten, sino que absorben partículas de micronutrientes a través del tegumento, ¿sí? A través de su piel. Pero se van a alimentar por absorción. Entonces, por supuesto, la depresión nutricional que causan en el hospedador es menor que si se alimentan por nutrición, que es el caso de los que tienen un aparato digestivo completo. Dentro de los cestodes, que dijimos que eran aquellos que tenían el cuerpo segmentado, tenemos 2 grupos. Los eucestodes o ciclofilideos y los cotiloba o pseudofilideos. ¿Cuál es la diferencia entre estos 2 grupos? Los 2 son aplanados, los 2 son hermafroditas, los 2 son segmentados porque son cestodes, por lo tanto son segmentados. Los 2 grupos tienen su cuerpo dividido en una cabeza, como la que ustedes ven acá, a ver si tengo una cabeza, en un cuello y en un cuerpo. ¿Sí? Miren, acá tenemos otro dibujito más. La cabeza, el cuello y el cuerpo. Miren las proglótides, la cantidad de proglótides que tienen y cómo esta proglótide va madurando a medida que se aleja de la cabeza. Y cada proglótide en su interior va a tener los órganos genitales masculinos y femeninos. Es decir, va a tener ovario, va a tener útero, va a tener un testículo y un conducto espermático. ¿Sí? Y van a formar huevos dentro del interior de cada proglótide. Cada una de estas unidades es un útero ambulante. ¿Sí? Es una unidad formadora de huevos, que después se va a desprender y va a salir al medio externo. ¿Qué diferencia hay entre los eucestodes y los cotiloda? Los medios de fijación. ¿Sí? Estos parásitos tienen un solo punto de fijación en la mucosa, se unen a la mucosa por la cabeza, ¿sí? A la altura de la cabeza, y el resto del cuerpo queda flotando dentro de la cavidad intestinal. ¿Sí? Generalmente parasitan la cavidad intestinal. Entonces, los que tienen escólex con 4 ventosas y una corona de ganchos reciben el nombre de eucestodes o ciclofilideos. Los que tienen bótrides como elemento de fijación, que también son unas ventosas pero tienen otra morfología, los que tienen bótrides reciben el nombre de cotiloda o pseudofilideos. Estos son los huevos, ¿sí? Ven que tiene una cáscara y por dentro tienen el cigoto y la sustancia vitelina, y son operculados, es decir, que van a tener en uno de los polos, van a hacer una hendidura que va a permitir después la salida del embrión, una vez que el huevo madure en el medio externo. Dentro de este grupo de ciclofilideos o eucestodes, tenemos las tenias, como tenia solium o tenia saginata. Tenemos al Echinococos granuloso, que es el agente etiológico de la hidatidosis, que es una patología endémica en nuestra región. Tenemos Hymenoplepis nana, Hymenoplepis diminuta, y tenemos a Dipylidium cani. Entonces, estos parásitos comparten las características que nombramos recién. Son segmentados, como ustedes pueden ver acá, y tienen una cabeza que se une a la mucosa a partir de 4 ventosas y una corona de ganchos. Estos ganchos ya se ven dentro del huevo
dentro del huevo y se grafican, no se ve bien en este dibujo, pero se van a graficar con 3 estructuras en forma de B corta, ¿sí? Que representan los ganchos del embrión hexacanto. El embrión que tienen se denomina embrión hexacanto. Esa es la denominación que tienen los embriones de la familia de las tenias. Entonces imagínense que estos parásitos se unen firmemente a la mucosa, pero se unen a la mucosa intestinal en un solo punto. Es decir, que no provocan gran daño inflamatorio en el hospedador, porque no es que perforan la mucosa, simplemente se unen como si tuvieran una ventosa, una sopapa, se unen en un punto, el resto del cuerpo del cestoide queda flotando en el lumen intestinal y se van a alimentar por absorción con los nutrientes que van quedando flotando en el lumen. ¿Sí? Los nutrientes están disponibles en el lumen intestinal. Entonces no producen gran daño ni por perforación de la mucosa ni por depresión de nutrientes. Esto tiene relación con lo que hablábamos al comienzo. ¿Se acuerdan de que decíamos que los parásitos trataban por definición de pasar un poco desapercibidos, ¿sí? De no generar demasiado daño para evitar ser descubiertos por el sistema inmune y por tanto ser eliminados? Entonces este parásito pasa bastante desapercibido porque roba alimento pero no tanto y se une a la mucosa pero no la lesiona. ¿Cuáles serían los tamaños? Porque no sé si Y los tamaños van a depender mucho de la especie. Por ejemplo, Hymenopletis nana fue uno de los primeros eucestodes que se encontró. Y era chiquitito, ¿sí? Medía 1 o 2 centímetros. Y después encontramos a diminuta, que era más chica todavía. ¿Sí? Entonces, los Hymenopletis, por ejemplo, el grupo de los Hymenopletis, miden algunos pocos centímetros, ¿sí? No más de 2 o 3 centímetros. En cambio, las tenias están flotando que parasitan al ser humano, parasitan también las vacas o los cerdos, miden metros, ¿sí? Las tenias pueden medir 10 metros, 12 metros, 14 metros. Entonces el tamaño va a depender de la especie del parásito. Algunos son chiquititos y pueden medir algunos centímetros y otros pueden medir varios metros. El Echinococcus también es una tenia, porque también tiene, pero por ejemplo el Echinococcus tiene solamente 3 proglótides. No tiene tantas proglótides como tenia solo y una tenia saginata. Entonces pueden medir alrededor de 50 centímetros, por ejemplo. El equinococo parasita el intestino del perro y en el caso del ser humano, nosotros vamos a alojar el estadio larvario del parásito. Y acá hay otro punto importante. ¿Ustedes se acuerdan que esto, perdón, no lo dije antes? Ustedes vieron que cuando hablábamos de protozoarios, de estos microorganismos unicelulares, hablábamos de que tenían 2 formas polares, la forma de quiste y la forma de trofozoito. En el caso de los helmintos, tenemos 3 formas polares. Tenemos huevos, tenemos parásitos jóvenes, denominados también larvas, y tenemos parásitos adultos. Entonces, muchas veces los parásitos jóvenes parasitan un huésped y los parásitos adultos parasitan otro huésped de diferente especie. ¿Sí? Esa característica se las voy a agregar después, antes de pasarle el PowerPoint, se las voy a agregar dentro de las generalidades. Los pseudofilideos
¿sí? Son los que tienen bótrides como medio de fijación, ¿sí? Volvemos a esta. Vieron que dentro de los platelmintos sectodes, es decir, de los que son aplanados y segmentados, están los eusectodes, que tienen una corona de gancho como medio de fijación, y están los pseudofilideos o cotiloda, que tienen bótrides como mecanismo de fijación. ¿Sí? Dentro de ese grupo, los más importantes, el más importante, es el Diphyllobotrium latum, agente etiológico de la difilobotriasis, ¿sí? Que es una enfermedad que produce anemia en el ser humano, una patología intestinal que produce anemia en el ser humano, y que se contrae por la ingesta de pescados crudos, ¿sí? De algunas familias de pescados como los salmones o las truchas, ¿sí? Por ejemplo, y es una infección que podemos adquirir al comer pescado crudo, supónganse cuando comemos ceviche o cuando comemos sushi. Acá lo que ustedes pueden ver son, esta es la cabeza de la tenia, acá podemos ver una tenia, digamos, en su extensión, y esto es un extendido, un preparado histológico, donde podemos ver cada proglótide, cada segmento de esta tenia, y esto que ustedes ven acá en el centro más marcado, es el útero de este microorganismo. Los úteros de las diferentes tenias tienen características morfológicas diferentes. Entonces, eso nos va a permitir hacer la diferenciación entre una especie y otra. ¿Ven? Por ejemplo, este es uno de los úteros, una de las proglótides de Tenia solium, que como ven es bien diferente de la proglótide del Diphyllobotrium. Entonces, las características de cada proglótide nos van a permitir, las características microscópicas de cada proglótide nos van a permitir diferenciar las distintas especies. Los trematodes también son microorganismos aplanados, pero en este caso tienen el cuerpo indiviso. Dentro de este grupo tenemos principalmente, los que nos interesan a nosotros, los distomas, ¿sí? Que son agentes etiológicos de distomatosis o fasciolasis hepática, que también es una patología endémica en nuestro medio, sobre todo en la zona de las sierras de Córdoba, la zona de Tras la Sierra, de las sierras grandes de Córdoba, y la zona de San Luis, en la región de Merlo, digamos, esto que está del otro lado de las altas cumbres. ¿Sí? Esa es una zona que es endémica para distomatosis. Por suerte ya no tenemos muchos casos que afecten al ser humano, pero sí tenemos todavía muchos casos en el ganado, ¿sí? Porque nos infectamos al consumir plantas acuáticas o semiacuáticas que crecen a las orillas de los arroyos, ¿sí? Por ejemplo, el berro, ¿sí? Ya se está perdiendo la costumbre, por suerte, de comer berro silvestre, entonces los casos en los seres humanos han disminuido notoriamente, pero sí tenemos todavía muchos casos que afectan a los animales de cría. Entonces, ¿qué característica tiene el distoma? Bueno, el distoma es aplanado, tiene el cuerpo indiviso, se va a fijar a la mucosa por ganchos o por ventosas y son hermafroditas. Este histosoma es también un microorganismo aplanado y con el cuerpo indiviso, pero tiene la característica de ser el único que se diferencia en macho y hembra. El esquistosoma es el único dentro de los platelmintos que no es hermafrodita, sino que tiene diferenciación sexual en macho y hembra. Y no solo que tiene diferenciación sexual, sino que decimos que vive en una cópula permanente, porque el macho se aloja dentro de la hembra y viven toda su vida fusionados. Hasta acá vimos los platelmintos, ¿sí? Volvemos un poquito para atrás.
Hasta acá vimos los platelmintos, que dijimos que podían ser segmentados y denominarse cestodes. Estos cestodes se podían fijar por ventosas y llamarse ciclofilideos o eucestodes, cestodes verdaderos, o se podían fijar por bótrides y denominarse cotiloda. Los trematodes tienen la característica de ser indivisos, y dentro de este grupo está Fasciola y Esquistosoma. Hasta acá los platelmintos. Vamos a ver ahora los nematodes. ¿Qué características tienen los nematodes? Los nematodes son cilíndricos, ¿sí? No son aplanados, sino que son cilíndricos, son como una lombriz. Van a tener sexos separados, van a tener una reproducción sexuada, por lo tanto, y van a pasar por los estadios de huevo, larva y adulto. Van a tener un celoma con un aparato digestivo completo, ¿sí? Acuérdense que el celoma es la cavidad que tienen dentro del microorganismo, digamos, que va a alojar el aparato reproductor y en este caso un aparato digestivo completo que tiene una boca, un esófago, un intestino. Entonces estos van a tener la oportunidad de alimentarse por nutrición, es decir, por la ingesta de sustancias libres o por histólisis o laceración de diferentes tejidos. Dentro de este grupo va a haber un subgrupo que parte de su ciclo biológico lo va a completar en el suelo, en la tierra, y van a recibir, por lo tanto, el nombre de geohelmínticos, ¿sí? De geo de tierra. Estos parásitos, este grupo de parásitos involucra 4 especies: Ascaris, Strongyloides, Ancylostoma y Necator. Estos dos últimos, Ancylostoma y Necator, se agrupan dentro de un grupo más grande que denominamos Glucinarias. ¿Qué características van a tener entonces los geohelmínticos? Dijimos que parte de su ciclo biológico lo van a completar en el suelo y por lo tanto el suelo va a tener que tener ciertas características que van a facilitar el desarrollo de estos parásitos. ¿Sí? Ciertas características de humedad, de temperatura, de filtración, es decir, son suelos más arenosos o más arcillosos. Y como el parásito va a tener distintas necesidades a lo largo de su vida, la necesidad que tenga de suelo va a determinar su distribución geográfica. Es decir, ¿dónde vamos a encontrar geohelmínticos? Donde encontremos suelos de la característica que necesita cada especie. Entonces, por ejemplo, Ascaris lo encontramos más bien en el centro del país, mientras que las Glucinarias, Ancylostoma y Necator, son más características del norte del país, Tucumán, Salta, Jujuy. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tienen otras características del suelo, de temperatura y de humedad, que son las especiales para que el parásito se desarrolle. En el sur del país, que es más seco, que es más frío, no encontramos geohelmínticos, ¿sí? Por debajo del sur de la ciudad de Buenos Aires, Santa Cruz, Neuquén, Tierra del Fuego, no tenemos geohelmínticos, ¿sí? Las características climáticas y las características del suelo. Acá tenemos las diferentes especies. Podemos ver que siempre la hembra tiene mayor tamaño que el macho. En todas las especies se mantiene esa diferencia morfológica. ¿Cuánto mide cada uno de estos? Bueno, el tamaño va a depender de nuevo de la especie. Algunos miden algunos milímetros. Por ejemplo, Enterobius vermicularis mide 10 milímetros, es decir, 1 centímetro en los ejemplares más grandes, mientras que Ascaris lumbricoides puede alcanzar los 25-30 centímetros. Es decir, son microorganismos macroscópicos, ¿sí? A diferencia de los protozoarios que eran unicelulares y por lo tanto eran microscópicos, los teníamos que ver con microscopio, estos parásitos son visibles a simple vista. Acá tenemos, por ejemplo, un esquema de un nematode hembra, donde ustedes pueden ver que tiene un aparato digestivo completo y donde tiene también
un aparato reproductor responsable de formar los huevos que van a salir al medio externo. ¿Alguna pregunta con los nematodes? ¿Quedó claro este grupo, este último grupo? Sí, profe. La acción patógena que va a tener cada parásito va a depender de la especie, ¿sí? Algunos tienen acción exfoliatriz, es decir, van a consumir nutrientes del hospedador. Por ejemplo, este es el caso del ancilostoma o del Diphylobotrium. Otros van a tener una acción mecánica o obstructiva, ya sea por el tamaño o por el número. Generalmente son parásitos muy móviles, muy migrantes, que se movilizan, muy erráticos sería la palabra, digamos, se mueven mucho dentro del dentro del hospedador, como es el caso de los ascaris, y a veces pueden meterse adentro de la vesícula o adentro del apéndice y provocar obstrucciones, o a veces, de tanto que se mueven, se enriedan entre ellos y forman obstrucciones intestinales por aglomerado de parásitos, ¿sí? Eso es algo que sucede con relativa frecuencia con los ascaris. Otros tienen una acción mecánica o obstructiva por el tamaño, ¿sí? El Echinococcus granuloso, que es el agente etiológico de la hidatidosis, que ya lo nombramos más temprano, en el hospedador humano forma un quiste, que es el quiste hidatídico, que puede tener desde algunos poquitos milímetros hasta varios centímetros, y a veces son un quiste que generalmente se aloja en hígado o en pulmón, que mide 20, 25 centímetros, y por supuesto eso ocupa espacio y comprime otras estructuras vecinas. Por ejemplo, comprime el colédoco, comprime los conductos biliares, y eso produce una clínica obstructiva. Otros parásitos tienen una acción traumática, ya sea porque migran dentro del hospedador. Los geohelmintos, por ejemplo, hacen todo un circuito que se llama ciclo de Loos, entran por sangre, migran por los vasos sanguíneos, por la circulación linfohemática, llegan al corazón derecho, pasan a los pulmones, de los pulmones suben hasta la glotis, de la glotis vuelven al intestino, se pasan por todo el organismo. Eso genera una acción traumática. Otros son hematófagos, ¿sí? o producen, por ejemplo, los artrópodos, producen picaduras, producen lesión por picadura, la vinchuca, los mosquitos, producen acción por picadura en el lugar de la lesión. Todos tienen una acción tóxica porque generan metabolitos que son productos propios de su metabolismo, y esos metabolitos son inmunogénicos. Entonces, todos tienen acción tóxica y algunos tienen también acciones inmunoalérgicas, ¿sí? Algunos generan, por ejemplo, prurito o rash. La triquinela, que es el agente etiológico de la triquinosis, produce muchas reacciones inmunolérgicas. Entonces el paciente se le lloran los ojos, tiene rash, le pica el cuerpo, ¿bien? Por los fenómenos inmunolérgicos. El enterobius es otro parásito que produce prurito nasal, por ejemplo, o produce ides, que son unas lesiones en piel, que es como un pequeño rash en la piel, que es producto de la reacción alérgica desencadenada por los metabolitos del parásito. Otros desencadenan reacciones alérgicas que pueden ser moderadas a severas. Por ejemplo, la picadura de los himenópteros, la picadura de los formicidios, la picadura de una hormiga, de una abeja, de una avispa, provocan en algunos pacientes reacciones inmunoalérgicas realmente severas que pueden poner en riesgo la vida del paciente, ¿sí? El que hace un edema de glotis, ¿sí? O el que hace una reacción alérgica severa, ¿sí? Con broncoespasmo. Otros parásitos tienen capacidad metaplásica, es decir, provocan metaplasia en los tejidos que parasitan
y a largo plazo, infecciones crónicas, pueden derivar en la evolución de procesos oncológicos, ¿sí? Porque la metaplasia de los tejidos, ustedes saben, que es un factor de riesgo para desarrollar metaplasia. Un ejemplo común, o sea, un ejemplo propio de esta reacción es el esquistosoma. El esquistosoma se relaciona, por ejemplo, con distintos procesos oncológicos. ¿Pueden migrar, perdón, los parásitos? Sí, muchos parásitos migran dentro del organismo. Por ejemplo, los geohelmintos, como decíamos hace un rato, hacen todo este proceso migratorio que se denomina ciclo de Loos, por los que migran por los vasos sanguíneos, llegan a corazón derecho, pasan a pulmón, vuelven al intestino a través de la glotis. Y estos son parásitos migrantes o erráticos. ¿Cuál es la acción patógena de cada parásito? Si bien hay acciones que son comunes a distintas especies, cada especie tiene como 2 o 3 acciones que le son propias, ¿sí? Entonces, cada parásito tiene 2 o 3 cosas que constituyen su identidad y generan un daño de manera específica, ¿sí? Acá yo se los puse como ejemplos, pero después, cuando en la segunda mitad del año estudiemos cada parasitosis, ahí vamos a ver cuál es la acción que genera cada parásito en particular. Y la pregunta del millón es, ¿cómo vamos a diagnosticar a estos parásitos? Y acá tenemos que tener claro un concepto. Los parásitos viven a expensas del hospedador. Por lo tanto, no van a desarrollar en medios de cultivo, ¿sí? Entonces, los parásitos no se cultivan, ¿sí? No los podemos cultivar. No son como las bacterias que los ponemos en un agar y se pueden desarrollar, ¿sí? Los parásitos no se pueden cultivar. Entonces, vamos a tener, por supuesto, la tríada diagnóstica que involucra las características clínicas del proceso, la epidemiología del paciente. En las parasitosis la epidemiología es fundamental, ¿sí? Porque muchos parásitos tienen una distribución regional. Como decíamos de los geohelmintos, que distintas especies parasitaban distintos tipos de suelo. Entonces, la distribución geográfica va a estar determinada por el tipo de suelo de cada región. Con enfermedad de Chagas, por ejemplo, el parásito lo vamos a encontrar con mayor facilidad en las zonas donde tenemos mejor desarrollo del vector, del agente transmisor, que es la vinchuca. Entonces, donde tengamos más vinchuca, vamos a tener más tripanosoma también. Bien, entonces, la epidemiología es fundamental para pensar en determinadas parasitosis. Y después vamos a tener los métodos diagnósticos. Los métodos pueden ser complementarios, por ejemplo, un laboratorio general, como puede ser un hemograma, un hepatograma. Podemos usar en el laboratorio general el aumento de las enzimas hepáticas o de las CPK, que es producto de la destrucción muscular, o de la LDH, que es un indicador de destrucción celular. Entonces, los métodos complementarios involucran el laboratorio general, involucran los métodos de imagen, por ejemplo, una ecografía que me muestre un histidatídico, una radiografía que me muestre la cardiomegalia secundaria a la cardiopatía que produce la infección por Trypanosoma cruzi en la enfermedad de Chagas, o estudios funcionales como un electro que tenga determinada arritmia que me haga pensar en la enfermedad de Chagas. Entonces, los métodos complementarios me ayudan para situar la enfermedad dentro de determinados síndromes, pero no son diagnósticos. Y esto, por favor, necesito que se hagan un tatuaje que diga: los métodos complementarios no son diagnósticos, ¿sí? Porque que yo tenga una cardiomegalia en la radiografía de tórax no es diagnóstico de enfermedad de Chagas, ¿sí? Puedo decir
esto es una cardiomegalia, pero la cardiomegalia puede tener muchas causas, puede ser por una cardiopatía isquémica, por una insuficiencia cardíaca, por una hipertensión crónica, no solamente por enfermedad de Chagas. Bien, yo puedo tener una alteración de las enzimas hepáticas porque el paciente tenga un quiste hidatídico o porque tenga una distomatosis o porque tenga una hepatitis, ¿bien? O porque haya comido mucho el domingo. Bien, entonces, los métodos complementarios no le ponen nombre y apellido a la gente y por lo tanto no son diagnósticos. Para ser diagnóstico, yo necesito usar métodos directos o métodos indirectos. Los métodos de diagnóstico directos son aquellos donde yo veo el parásito, donde lo puedo observar al parásito o a una porción del parásito. Por ejemplo, la PCR, la reacción en cadena de la polimerasa, analiza el material genético y me permite un diagnóstico de especie. Entonces, el PCR se considera un método directo. ¿Qué otros métodos directos tenemos? Los hemoparasitológicos. Cuando yo saco sangre y hago con esa muestra, que es la sangre, con esa muestra biológica, hago un extendido, o un frotis, o un examen fresco, y veo el parásito en microscopio. Esto me sirve, por ejemplo, para Trypanosoma cruzi, para Plasmodium, que son parásitos que están en sangre, en algún momento de la patología. Otros parásitos colonizan el intestino. Entonces, en ese caso, la muestra biológica va a ser la materia fecal y el método se va a denominar coproparasitológico. Bien, el senodiagnóstico no se utiliza mucho en la práctica médica, se utiliza sí para investigación, pero no se utiliza mucho para la práctica médica. Es propio de las patologías que se transmiten por vectores. Entonces lo que yo hago es infectar un vector con la muestra clínica del paciente y después sacrifico el vector y busco el agente en el vector. Los métodos indirectos o serológicos sí se utilizan con bastante frecuencia y son aquellos que miden, como ya ustedes saben, porque ya lo hemos visto previamente, son aquellos que buscan la respuesta inmune en el hospedador o buscan los antígenos de determinado agente que pueden estar presentes en el huésped. ¿Sí? Entonces, el diagnóstico es un trípode donde una pata es la clínica, otra parte es la epidemiología y otra parte es el diagnóstico propiamente dicho, el diagnóstico etiológico, que va a estar representado por métodos directos idealmente o eventualmente por métodos indirectos o serológicos. Los métodos complementarios van a apoyar estos métodos, pero no están dentro de este trípode de diagnóstico. ¿Estamos hasta acá? ¿Alguna pregunta? No, profe, de mi parte no. Entonces, pregunto yo, ¿cuáles eran los parásitos unicelulares? ¿Cómo se llaman? Me lo pueden escribir acá en el chat. Vamos a repasar algunos conceptos. ¿Cómo se llaman los parásitos unicelulares? Protozoos. Protozoarios o protozoos. ¿Qué formas biológicas tenían los protozoarios? Estas formas polares que tenían. Trofozoitos o quiste. Trofozoitos o quistes. ¿Cómo se podían reproducir los protozoarios? Por división binaria. Bien, podían tener una reproducción asexuada por división binaria principalmente, por endogénesis o por esquizogonia. Y algunos hacían también reproducción
¿De qué tipo? Sexuada. Sexuada, con gametogonia y esporogonia. ¿Cuáles son dentro de los protozoarios los que hacen este tipo de reproducción? Esquizogonia, gametogonia y esporogonia. Había solo un grupito. Los esporozoarios. Los esporozoarios. ¿Qué otra característica tenían los esporozoarios? Dijimos que los esporozoarios tienen 3 características. Una es que tienen este tipo de reproducción. Tienen un complejo apical. Tienen un complejo apical. ¿Y cuál era la otra característica? Y que carecen de órganos de locomoción. Carecen de órganos de locomoción. Perfecto. ¿Cuáles eran los otros 3 grupos de parásitos en función de los medios de locomoción? Los que tenían ¿qué medios de locomoción? Recuerden que se Los clasifican que tenían flagelos. los que tenían flagelos. Recuerden que los protozoarios se clasifican según la forma de locomoción. Están los esporozoarios que no tienen forma de locomoción. Están los que tienen, ¿qué cosa? Flagelos. Flagelos, Y los ciliados, ¿puede ser? los que tienen cilias, y los otros que tienen Pseudópodos. pseudópodos. Bien. Hasta acá los protozoarios. Los helmintos, ¿son microscópicos o macroscópicos? Los helmintos o vermes o gusanos, ¿son microscópicos o macroscópicos? Macro. Macroscópicos, porque son unicelulares o pluricelulares. Pluricelulares. Son pluricelulares. Bien. Y estos se dividían en 2 grandes grupos. Los que son aplanados, ¿cómo se llaman? Platelmintos. Platelmintos. Y los que son cilíndricos, Nematodes. Nematodes. perfecto. Bien. ¿Cuáles son las formas biológicas de los helmintos? En realidad, así. Tienen una forma adulta que va a poner los huevos, de los cuales después se desarrolla una larva. Digo que es un triángulo porque cada punta del triángulo, un triángulo con una circulación unilateral. La larva desarrolla al adulto, el adulto pone los huevos, del huevo se desarrolla la larva. ¿Sí? Siempre hacen un ciclo triangular, bueno, si es un ciclo no un triángulo, pero siempre tienen una única dirección. Bien. Los helmintos, que eran cilíndricos, ¿qué tipo de reproducción tenían? Sexuadas. Sexuadas. Sexuadas, porque tienen diferenciación en macho y hembra. Recuerden que dentro de los helmintos hay un grupo particular que se denomina geohelmintos, que parte de su desarrollo, parte de su ciclo biológico lo cumplen en el suelo. Los platelmintos, que eran aplanados, ¿sí? Aplanados. ¿Cómo podían ser? ¿Cómo se subdividen? En segmentados o indivisos, así. En segmentados, que son los cestodes, y en indivisos, que son los trematodes. Los cestodes, además, se pueden subdividir según el medio de fijación. Bien. Básica. ¿Y qué tipo de reproducción tienen los platelmintos? Ponían huevos, pero no me acuerdo cómo era la reproducción. Tienen esa palabra difícil, ¿sí? ¿Tienen diferenciación sexual en macho y hembra? Son hermafroditas. Son hermafroditas. Exactamente. Los platelmintos son hermafroditas, todos excepto el esquistosoma. Bien, muy bien. Básicamente, lo que se tienen que llevar de la clase de hoy es esto que acabamos de conversar, que nos permite agrupar a los distintos parásitos en grupos con determinadas características. ¿Sí? Estas características morfológicas y biológicas van a influenciar, van a incidir en su ciclo biológico y en la relación que tengan con el hospedador.
Bien, eso ya lo vamos a empezar a ver con más detalle un poquito en la próxima clase, pero por supuesto mejor aún en la segunda mitad del año. Pero estas cosas que conversamos al final son las que ustedes tienen que llevarse en claro de la actividad de hoy. ¿Bien? ¿Estamos de acuerdo? ¿Fue muy difícil? Bien, profe. No, fue muy clara, me gustó la clase. Muy bien.